Hola, bienvenidos a esta clase que se desarrolla en el marco de la Diplomatura Universitaria en Diabetes y otros factores de riesgo cardiovasculares para enfermería, organizada por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste y por la Sociedad Argentina de Diabetes. Yo soy la doctora Laura Pomares, soy médica especialista en nutrición y especializada en diabetes, y en esta clase vamos a hablar acerca de los conocimientos generales en diabetes mellitus. Los contenidos de esta clase van a ser los siguientes. Vamos a hablar acerca de la epidemiología y la etiopatogenia de la diabetes a nivel mundial, de cómo se define y cómo se clasifica y cuáles son sus criterios diagnósticos, cuáles son las manifestaciones clínicas que podemos encontrar en una persona que desarrolla diabetes, qué es la prediabetes y el rol del equipo multidisciplinario, para finalizar con algunos tips relacionados a la clase. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Vamos a tratar de conocer la prevalencia de diabetes mellitus a nivel mundial y qué causas hacen que esta prevalencia esté cada vez en mayor incremento. Vamos a aprender a diagnosticar la patología y a definir los diferentes tipos de diabetes. Vamos a conocer también las diferentes presentaciones clínicas de esta patología y a tratar de diagnosticar precozmente los estadios de prediabetes. Primeramente vamos a hablar de un caso clínico, a una persona que vemos en consultorio. Ella es Marta. En este momento Marta se encuentra en la sala de espera de su CAPS y su médico de cabecera le acaba de decir que tiene diabetes. Silvia, la licenciada en enfermería del lugar de atención primaria donde está Marta, le indica que pase al consultorio de diabetes. Entonces, Marta, una persona de 72 años, está un poco asustada y le dice a Silvia que le dijeron que tenía diabetes y que estaba un poco preocupada porque ella no sabía qué era la diabetes. Entonces, Silvia, la licenciada en enfermería, le dice: tranquila, Marta, le voy a explicar de qué se trata la diabetes. Y así comienza nuestra charla. Además, Marta le dice: mis dos vecinas también tienen lo mismo que yo. ¿Es frecuente la diabetes? Y creo que sí, cada vez es más frecuente. Y vamos a ver en este mapa de la población mundial y la Federación Internacional de Diabetes, en la 10ª edición, en el mapa del 2021, nos dice que existen en el mundo alrededor de 538 millones de personas que tienen diabetes. Fíjense que la prevalencia está en incremento en todas partes del mundo, y en Latinoamérica casi un 50% de incremento en estos últimos años. Actualmente tenemos unos 32 millones, pero vamos hacia los 49 millones de personas con diabetes. Y que lo importante también de entender es que la población adulta mayor se incrementa, la expectativa de vida hoy en día se incrementa un poco más en el hombre que en la mujer, con lo cual también la prevalencia global de diabetes, que en el año 2019 era de 9.3% y que se incrementará para el año 2030 en alrededor de un 10.2%, y en mayores de 65 años con diabetes, esto representa el 50% de los casos de la población de adultos mayores con diabetes, lo cual en el año 2030, con lo cual vamos a tener alrededor de 250 millones de personas adultas mayores con diabetes, un incremento exponencial. Y en relación a los datos de la población con diabetes en nuestra zona, es decir, en nuestro país y en Sudamérica, también ha existido en Argentina un incremento en los últimos años. Fíjense que estos son datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. En el año 2005, la prevalencia de glucemia elevada o diabetes era de alrededor del 8.4%, y hoy en la última encuesta nacional de factores de riesgo tenemos un 12.7% de personas que dicen o manifiestan tener glucemia elevada o diabetes, y por supuesto seguramente muchas más que no lo saben. Y también es importante entender esto, que en América Central y del Sur, es decir, en toda nuestra región, va a haber un aumento de alrededor del 62% de personas con diabetes. Por supuesto, esto conlleva una alta mortalidad, y fíjense cómo la mortalidad debida a diabetes en América Central y del Sur, cómo crece alrededor de entre los 60 años en adelante, en relación tanto en mujeres como en hombres. Entonces, es primordial saber diagnosticar y tratar esta patología. Entonces, en Argentina, la prevalencia de glucosa alterada o diabetes, según la última encuesta nacional de factores de riesgo realizada en el año 2018, es del 12.7%. ¿Y por qué se desarrolla la diabetes?
vamos a ver que la diabetes tipo 2 es más frecuente que la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 conlleva hoy en día alrededor del 90% de los casos de diabetes, es decir, si tuviéramos 100 personas con diabetes, 90 presentarían diabetes de tipo 2 y 10 diabetes de tipo 1, y vamos a ver que la etiopatogenia en realidad, bueno, nace de todos los factores de riesgo que hoy conocemos, algunos genes diabetogénicos relacionados a la alteración en la acción y en la secreción de la insulina, pero la realidad es que hacemos mucho más hincapié en este tipo de diabetes, en los factores adquiridos que se pueden presentar en una persona con diabetes, principalmente los hábitos de vida relacionados a la persona con sobrepeso u obesidad, la distribución central de la adiposidad, la inactividad física, la edad mayor de 30 o 40 años, sí, y otros factores de riesgo que puede presentar este paciente. Entonces, la diabetes tipo 2 es prevenible de una tolerancia normal a la glucosa y de una sensibilidad normal a lo que es el funcionamiento de la insulina. A lo largo de los años, si se presentan estos factores ambientales o adquiridos o diabetogénicos, la secreción de insulina, vamos a ver que en un primer momento se incrementa, pero después va fracasando y la célula beta, que es la célula que produce insulina en el páncreas, va fallando y va liberando menos insulina. Entonces, cuando uno habla de diabetes de tipo 2, de lo normal a esto quiere decir intolerancia o tolerancia anormal a la glucosa, aumenta la producción hepática de glucosa, va generando mayor hiperglucemia con el tiempo y cada vez más hiperglucemia hasta superar los criterios diagnósticos que ahora vamos a ver enseguida cuáles son. Entonces, cuando uno habla de diabetes tipo 2, principalmente estamos hablando de, por un lado, a nivel pancreático, menor secreción de insulina. Por otro lado, mayor resistencia periférica a esta hormona. Esto quiere decir que la insulina que libera el páncreas no funciona bien en los tejidos diana donde debería actuar, que son principalmente el tejido adiposo, el músculo y el hígado. Es decir, existe una resistencia periférica a la hormona y principalmente a nivel hepático una mayor producción hepática de glucosa, es decir, el hígado larga más azúcar en la circulación debido a esta insulinoresistencia, la cual les mencioné anteriormente. Entonces, de lo que uno habla es que desde el momento en que uno diagnostica la patología, se han perdido alrededor del 50% de la función de células beta, pero antes y muchos años antes del momento del diagnóstico, ¿sí? Acá, por ejemplo, año 2023, yo diagnostico a una persona con diabetes, pero yo lo que sé es que años antes, hasta 10 u 11 años antes, u 12 años antes, la secreción de insulina ya se fue alterando. Existió en un primer momento intolerancia o tolerancia alterada a la glucosa con hiperglucemia postprandial, es decir, postcomida, y después de a poquito este páncreas fue siendo cada vez más insuficiente en liberar la insulina hasta el momento que se diagnostica diabetes tipo 2. Y de ahí en más, la mayoría de las veces la célula beta continúa declinando su función, principalmente acompañada de todos estos factores de riesgo, obesidad, sobrepeso, la dieta, bueno, no balanceada y la inactividad física. Es por esto que se produce la diabetes de tipo 2. Y como van a ver acá, a medida que pasan los años, esta flechita va bajando y disminuye la función de esta célula beta desde el 100% de células beta en adelante hasta llegar al momento del diagnóstico de diabetes en donde alrededor de un 50% de células beta se pierden. Cuando uno habla de diabetes tipo 1, la diabetes tipo 1 es menos frecuente que la diabetes tipo 2 y es la diabetes que enseguida vamos a ver ahora, que es la diabetes que principalmente se diagnostica en la edad infanto-juvenil y requiere indefectiblemente insulina como parte del tratamiento. La diabetes tipo 1 es una patología autoinmune, como ven acá, es menos frecuente que la diabetes tipo 2, pero se ha incrementado en estos últimos años. Se estima que alrededor de 5 al 10% de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 1. En este mismo ejemplo que les mencionaba anteriormente, de 100 personas con diabetes, alrededor de 90 van a ser personas con diabetes tipo 2,
y entre 5 y 10 personas van a tener diabetes tipo 1. En Argentina, nosotros hemos hecho trabajos de incidencia, es decir, cuántas personas nuevas con diabetes tipo 1 aparecen por año, y es de alrededor de 4.4 casos nuevos por 100.000 habitantes año. Y es, bastante similar en el resto del mundo. Ya vamos a ver enseguida que esta diabetes se diagnostica principalmente en la edad infanto-juvenil. ¿Y por qué ocurre la diabetes tipo 1? La diabetes tipo 1 tiene que tener de base una susceptibilidad genética, es decir, una persona tiene que tener genes para desarrollar diabetes tipo 1. Amén de los factores ambientales, tiene que tener sí o sí esta susceptibilidad genética. Genes ya sea de la función de los linfocitos T, porque recuerden que esta enfermedad es autoinmune, o alteraciones en el gen de la insulina o en otros targets, ¿sí? que acompañan la secreción de insulina a nivel pancreático. A esta susceptibilidad genética, en algún momento de la vida de este niño o adolescente, gatilla un factor ambiental, que esto todavía no es desconocido. Hay mucha investigación en qué factor ambiental hace que un niño desarrolle diabetes tipo 1 al año de vida, o a los 3 años, o a los 5, o a los 16. ¿Qué factor ambiental interviene? Se hablan de factores estresores, puede ser virus, estrés de la propia persona, bueno, alimentos, etcétera, pero todavía no se conocen. Y esto empieza a despertar una inmunidad en la célula beta que estaba hasta ese momento dormida, y en este niño o adolescente empiezan a aparecer lo que se llaman autoanticuerpos, que empiezan a generar una destrucción pancreática, es decir, de la célula beta del páncreas, por lo cual de a poco la glucemia empieza a subir, y hasta que la diabetes se hace clínicamente manifiesta. Entonces necesitamos sí o sí la susceptibilidad genética, un gatillo, algún factor ambiental que despierta la autoinmunidad. Autoinmunidad me refiero a que es la propia persona la que daña sus células beta pancreáticas, ¿sí? Que son las únicas células del organismo que producen insulina. No hay otra célula en el organismo capaz de producir insulina. Y lo que ven en este gráfico es que el niño o adolescente debe tener, o también adulto, no quisiera, digamos, quizás tocar el tema de diabetes tipo 1 en la adultez, pero también hay personas adultas que desarrollan diabetes tipo 1, pero siempre tienen que tener esta susceptibilidad genética. A esta susceptibilidad genética, en donde la persona tiene en ese momento el 100% de sus células beta sanas, gatillo un factor ambiental, virus, dieta, toxinas que todavía no conocemos, y se empieza a activar esta autoinmunidad que hace que con el tiempo empiece a declinar la función y la secreción de insulina por parte de las células beta. En esta segunda fase yo puedo detectar estos autoanticuerpos que se miden en sangre en la persona que va a desarrollar diabetes tipo 1, y después ya existe la fase en donde la secreción de célula beta es muy escasa, ya empieza a secretar muy poca insulina, y es donde abruptamente aparecen los síntomas típicos de diabetes tipo 1, que los vamos a ver enseguida. En esta fase, que se le puede llamar fase metabólica, ya la glucemia empieza a alterarse hasta que la diabetes se manifiesta clínicamente por hiperglucemia más síntomas cardinales de diabetes. Es decir, este es un gráfico que explica la historia natural de la diabetes tipo 1, ¿sí? Naciendo o partiendo de la susceptibilidad genética, el desarrollo de los autoanticuerpos, que son medibles en sangre. Los genes también los puedo hacer, pues yo puedo hacer laboratorio en donde mida o donde evalúe la presencia de diversos genes. No se hace frecuentemente, pero se puede hacer. Sí puedo detectar los autoanticuerpos, y después ya voy a ir a una fase, más clínica, en donde la hiperglucemia ya va a ser mayor hasta que supere el umbral, y realmente las personas con diabetes tipo 1 debutan con glucemias mucho más altas de lo normal, es decir, de 300, 400, 500 o más miligramos por decilitro de azúcar en sangre. Y esto es nada más para volver a explicarles entonces los diversos estadios, y disculpen que esté en inglés, pero siempre teniendo en cuenta que la persona con diabetes no hace diabetes porque comió mucho o porque hizo inactividad física, hablamos siempre de diabetes tipo 1, sino porque tiene genes
que van a predisponer a este niño o adolescente a presentar diabetes, que ante una activación inmune por un factor estresor va a empezar a desarrollar autoanticuerpos y vamos a tener diversos estadios en donde entonces la etapa de screening, la etapa de activación inmune, el estadio 2, que es un paciente, un niño o adolescente que todavía no ha desarrollado diabetes, que tiene alguna alteración en la glucemia y tiene autoanticuerpos, y el estadio 3 en donde ya este niño empieza a tener síntomas cardinales de diabetes, y el estadio 4 en donde va la diabetes evolucionando. Entonces, Marta sabe en este momento que la diabetes es frecuente, que la diabetes tipo 2 es cada vez más frecuente a nivel mundial, y Marta le pregunta a Silvia, ya que su glucemia le dio 147 en una ocasión, su doctor le había mandado a repetir este análisis y el segundo le dio 155. Y le pregunta a Silvia si esta glucemia es muy alta y qué tipo de diabetes tiene, porque ahora se acaba de enterar que hay dos tipos, básicamente dos tipos diferentes de diabetes. Bueno, la diabetes mellitus, si uno la quiere definir, es un grupo de enfermedades o síndromes metabólicos que se caracterizan por hiperglucemia. Esta hiperglucemia, como mencionamos anteriormente, puede ser resultado de alteraciones en la secreción de insulina a nivel del páncreas, en la acción de esta insulina, es decir, de una insulinoresistencia a nivel de los tejidos periféricos, o en ambas funciones. Principalmente resulta de la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, pero también se afectan el metabolismo de lípidos y proteínas. Y por supuesto, si la diabetes se desarrolla a lo largo de muchos años y a través de muchos años no se mantiene un buen control glucémico, la diabetes genera complicaciones micro y macrovasculares. ¿Cómo clasificamos la diabetes? Hay muchas clasificaciones, pero vamos a hacerlo bien sencillo y gráfico. La diabetes tipo 1 es la diabetes que les comenté anteriormente, que se desarrolla por una destrucción autoinmune de las células beta, es decir, este niño desarrolla una autoinmunidad contra sus propias células beta, que son las que secretan insulina. En este tipo de diabetes, la insulina deficiencia es absoluta. Y se necesita insulina exógena sí o sí como parte del tratamiento. La diabetes tipo 2 se desarrolla a lo largo de los años. Como vimos anteriormente, desde el momento del diagnóstico hay una etapa que antecede a este momento y seguramente esta persona tiene obesidad o sobrepeso, es inactiva físicamente, y durante los años va perdiendo de a poco la secreción de insulina, pero más que nada al principio tiene lo que llamamos insulinoresistencia, es decir, este paciente tiene insulina, es más, muchas veces tiene insulina de más, pero esta insulina, por seguramente la grasa a nivel visceral y muscular, no funciona del todo bien, entonces la insulina no cumple un 100% su función. Después está la diabetes gestacional, que es la diabetes que aparece o se diagnostica en el embarazo, y otras causas menos frecuentes de diabetes, por ejemplo, una pancreatitis, un tumor de páncreas, secundarias a diabetes secundaria a glucocorticoides. Muchas veces habrán notado que cuando las personas se internan o utilizan corticoides, el corticoide es hiperglucemiante, entonces ya serían causas secundarias de diabetes. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? ¿Cómo defino que una persona tiene o no tiene diabetes? Para definir que una persona tiene diabetes, y esto es muy importante porque yo le estoy diciendo y transmitiendo a este paciente que la diabetes va a ser de por vida, y esto muchas veces genera hasta un estigma social y también alteraciones en el estado anímico. Muchas veces uno tiene que acompañar a estos pacientes, entonces hay que estar seguros de darle un buen diagnóstico. El criterio diagnóstico son 2 glucemias en ayunas con 8 horas de ayuno iguales o mayores a 126. Las 2 glucemias tienen que estar separadas por una semana, es decir, yo hoy diagnostico a una persona con 130 miligramos por decilitro de glucemia y le voy a volver a pedir una glucemia de ayunas para la semana que viene. Un segundo criterio diagnóstico es que este paciente concurra a la consulta con una glucemia igual o mayor a 200, 2 horas posteriores de haber realizado una prueba que se llama PTOG, que la van a escuchar mencionar mucho, que es prueba de tolerancia oral a la glucosa, en donde el paciente va al laboratorio y se le suministran un líquido con 75 gramos de glucosa anhidra que tiene que tomar
en alrededor de 5 y no más de 10 minutos y se le vuelve a medir la glucemia a las 2 horas después de haber tomado esta preparación. Entonces, un segundo criterio diagnóstico es que en esta prueba tenga igual o más a 200 miligramos por decilitro. Un tercer criterio diagnóstico es que el paciente concurra a una guardia con síntomas cardinales o inequívocos de hiperglucemia, que ya vamos a ver cuáles son, y que uno le mida seguramente con un glucómetro o por análisis de laboratorio y que tenga igual o mayor a 200. Esto ya no importa si el paciente está en ayunas o no está en ayunas, simplemente el paciente manifiesta síntomas cardinales y yo le mido y tiene más de 200 y también es criterio diagnóstico de diabetes. Por supuesto, estos tres criterios lo ideal es hacerlos con glucosa plasmática, es decir, glucosa extraída de vena, ¿sí? No con el glucómetro capilar, eso es orientativo, pero no nos da un criterio diagnóstico. Y un cuarto criterio diagnóstico que no les voy a dejar de mencionar, que todavía no lo utilizamos en nuestro país, simplemente porque no está estandarizado el método y cada laboratorio lo hace con un método diferente, pero sí está estandarizado el método en países como Estados Unidos y Europa, es tener una hemoglobina glicosilada igual o mayor a 6,5%. Entonces, estos cuatro son los criterios diagnósticos. Los tres primeros son los que más utilizamos en Argentina, pero una hemoglobina glicosilada elevada también es orientativa de que el paciente trae o acarrea la hiperglucemia en los últimos 3 o 4 meses. Bueno, ahora, ¿qué síntomas puede tener? En este caso, Marta le cuenta a Silvia que ella tuvo hace unas semanas una herida en el pie y que no cicatrizaba y eso le pareció raro. ¿Pudo haber sido eso un aviso? Y vamos a ver cuáles son los síntomas y signos que tiene la diabetes, porque son a veces similares y a veces no, relacionados a qué tipo de diabetes tiene la persona. Diabetes tipo 2, la diabetes que les comenté que es la más frecuente. La diabetes tipo 2 tiene un gran componente hereditario, es decir, la gran mayoría de las veces una persona que debuta con diabetes tipo 2 tiene seguramente alguno de los padres o ambos con diabetes o alguno de los abuelos o ambos de cualquiera de las dos ramas con diabetes. Es decir, siempre uno tiene que indagar acerca de que si se presenta diabetes en la familia, y no solamente diabetes, sino también otros factores de riesgo cardiovascular, infarto de miocardio en la familia, obesidad en la familia, diabetes en la familia. Entonces es importante saber que la diabetes tipo 2 tiene una herencia y que por supuesto, si mi padre, mi madre tienen diabetes tipo 2, yo voy a tener que tratar de hacer todo lo posible por no tener obesidad, tener una vida activa, etcétera, porque es hereditaria. Esto no significa que 100% de los casos tengan después en los hijos diabetes, pero tienen mucha mayor predisposición. Entonces, la diabetes tipo 2 tiene estos factores de riesgo, antecedentes familiares de diabetes, sobrepeso o obesidad, una persona mayor a 45 años, sedentaria, con enfermedad cardiovascular. Si yo le pregunto a esta persona, vos, ¿usted sintió algo en los últimos meses que le haya llamado la atención? Muchas veces, lamentablemente, la diabetes tipo 2 es asintomática y se diagnostica porque el paciente se estaba haciendo un chequeo de rutina porque tenía que operarse o porque justo le tocaba el chequeo anual o hasta porque le piden para la licencia para conducir. Es decir, muchas veces la diabetes es asintomática y se diagnostica en un análisis de rutina de un laboratorio. Pero lo que a mí sí me tiene que llamar la atención es cuando yo hago un examen físico, quizás el paciente está sano y vino simplemente para que le haga un certificado o porque le pedían en el trabajo o hasta, como les menciono, para el carnet de conducir. Y al examen físico yo veo que este paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 25. Recuerden que el índice de masa corporal se hace con una fórmula que es el peso dividido la talla al cuadrado. Entonces es muy fácil de realizar. Lo normal es menos de 25, de 25 a 29,9 sobrepeso y más de 30 es obesidad en diversos grados. Entonces yo lo voy a pesar, lo voy a medir, le voy a sacar el índice de masa corporal y voy a ver al examen físico
algunos síntomas, algunos signos en realidad, de insulinoresistencia, como son manchas negruzcas en el cuello, que también pueden aparecer en las axilas, en la ingle y en los nudillos de los dedos. Es como que si uno tuviera la piel sucia, pero en realidad eso se denomina acantosis nigricans y es debido a que esta insulinoresistencia que tiene este paciente hace que la insulina esté alta en sangre y se pegue, por decirlo de alguna manera, en los tejidos y existen receptores de insulina en la piel, con lo cual queda esa coloración negruzca, que va disminuyendo si el paciente, por ejemplo, baja de peso. Y la obesidad central, que la puedo medir con una cinta métrica, más de 94 en el hombre, o según el criterio que ustedes quieran tomar, más de 102 de cintura en el hombre, significa que el paciente tiene insulinoresistencia. Algunos síntomas puede tener el paciente y puede referir, si uno, por ejemplo, lo indaga, si ha estado orinando frecuentemente o ha perdido de peso o tiene, como contaba Marta, heridas que no curan, o también muchas veces la diabetes se diagnostica por otro tipo de síntomas, problemas a nivel sexual, visión borrosa, infecciones vaginales o genitales a repetición. Esto es bastante frecuente, más que nada en la mujer, o te refieren que tiene los pies y manos, o principalmente los pies adormecidos, con hormigueos, cosquilleos, o está siempre sediento, bueno, o cansado. Hay síntomas que muchas veces uno los pasa por arriba porque no nos llaman la atención y después cuando vemos los análisis de laboratorio, ahí recién relacionamos los síntomas con el resultado del análisis. Así que el mensaje es que siempre uno tiene que preguntar. Para hacer una buena historia clínica, uno necesita hacer una buena anamnesis y un buen examen físico. Ahora, la diabetes tipo 2 es bastante diferente porque los síntomas que se llaman síntomas cardinales casi siempre se encuentran presentes. El comienzo de la diabetes tipo 1, perdón, de la diabetes tipo 1. El comienzo de la diabetes tipo 1 no es como la diabetes tipo 2, que yo les contaba recién, que es síntomas que son solapados, que quizás durante años el paciente refiere que el año anterior no se le curaba una herida o que tuvo una infección genital o vaginal. La diabetes tipo 1, el comienzo es agudo con síntomas abruptos. Los 4 síntomas cardinales más frecuentes son lo que denominamos 4P. Poliuria, que es orinar mucho; polidipsia, que es tener mucha sed; polifagia, que es comer mucho; y pérdida de peso. Esas son las 4P o los 4 síntomas cardinales de diabetes. Se pueden presentar otros. El paciente cuando debuta con diabetes tipo 1 y uno indaga a los familiares, porque en general recuerden que son niños o adolescentes, y si quizás a un niño de 5 años, si yo le pregunto hace cuánto tenés los síntomas, el niño no se va a dar cuenta, pero sí la mamá y el papá. Y la gran mayoría de las veces refieren que el niño ha estado perdiendo peso, orina mucho, tiene mucha sed, está muy cansado, está malhumorado, está irritado, se está portando mal, se está orinando a la noche cuando es un niño que ya contenía esfínteres. Y lo que más le llama la atención a los padres es el orinar mucho, la poliuria, la polidipsia y la pérdida de peso. Cuando uno indaga y dice, bueno, ¿hace cuánto tu niño tenía esos síntomas? Más o menos lo refieren entre 1 mes a 3 semanas antes del momento en que uno diagnostica la patología, y la gran mayoría de las veces, como la falta de insulina es casi total, el niño debuta de manera internándose con un cuadro que en general se llama cetoacidosis diabética. Y esto es por una falta absoluta de insulina. Entonces, el momento del diagnóstico es abrupto. La cetoacidosis diabética necesita internación para tratamiento porque el niño, el adolescente se presentan con un cuadro de deshidratación leve, moderada o severa. Muchas veces si los síntomas progresan y los padres no se dan cuenta, el niño puede recurrir, puede ir al hospital, ya con somnolencia o nubilación, y puede llegar hasta comatoso. En la mayoría de las veces, por suerte, los padres se dan cuenta antes y en general lo llevan al pediatra o concurren a la guardia del hospital. Bueno, y en estos casos con un glucómetro uno les hace un control de glucemia capilar
y en general, la gran mayoría de las veces la glucemia tienen más de 300 miligramos por decilitro o a veces mucho más. En general también son niños delgados, pero no siempre, porque hoy con la epidemia de obesidad que hay, no es como antes que uno veía el niño con diabetes tipo 1 clásico, que era un chico muy adelgazado, asténico. Hoy muchas veces vemos niños que tenían sobrepeso o obesidad y que si bien han perdido de peso al momento del diagnóstico, igual siguen teniendo sobrepeso. Muchas veces los padres hasta se ponen contentos porque el niño tenía sobrepeso o tenía obesidad y estaba bajando de peso porque empezó una dieta o porque empezó a ir al gimnasio, y en realidad es porque está debutando con diabetes tipo 1. Entonces, la secreción de insulina, recuerden, en estos niños es prácticamente nula. Se van a presentar con muchos síntomas cardinales. El momento del debut va a ser agudo y la gran mayoría de las veces requieren internación, muchas veces no solamente porque hay veces que están descompensados, sino también para lo que es la educación diabetológica. El niño va a tener que aprender muchas cosas, a ponerse insulina, cuáles son las insulinas, algo relacionado a la alimentación, el monitoreo glucémico, bueno, etcétera. Con lo cual nos llevan varios días, entre alrededor de 5 a 7 días, un debut con diabetes tipo 1. Pero bueno, muchas veces, como yo les contaba, la diabetes tipo 2 es la más frecuente. Entonces, uno puede ver en la población general que una persona que tiene sobrepeso, que tiene antecedentes familiares o que, por ejemplo, ha tenido embarazos con hijos de alto peso al nacer, ya es un llamado a atención, es un semáforo de amarillo a rojo y no nos podemos quedar tranquilos. Entonces, ¿qué es la prediabetes? Y ahí es donde nosotros, los profesionales de salud, enfermería, nutrición, profes de educación física, los profesionales médicos, acá es donde tenemos que intervenir. Quizás cuando diagnosticamos diabetes ya llegamos muy tarde. La prediabetes, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? La prediabetes, ahí es, digamos, una definición que no siempre la utilizamos porque muchas veces estigmatizamos a la persona de que va a tener diabetes y no sabemos cuándo. En realidad, los estadios llamados, entre comillas, de prediabetes es cuando el paciente tiene una glucemia alterada en ayunas. ¿Qué es esto? Lo normal de glucemia en ayunas hasta hoy en Argentina, probablemente esto cambie en 1 o 2 meses, pero hasta hoy la glucemia en ayunas normal es menor a 110. Si cualquiera de nosotros vamos mañana al laboratorio con 8 horas de ayuna y nos sacamos sangre, nos debería dar menos de 110. Ahora, si nos da entre 110 y 125, esto se llama glucemia alterada en ayunas, porque yo les dije recién que diabetes eran 2 glucemias iguales o mayores a 110, a 126. Entonces, yo puedo tener una glucemia de 122. Esto se llama glucemia alterada en ayunas. Puede ser también que yo me haya ido a hacer este laboratorio que les mencioné hace un ratito, que se llamaba la PTOG, la curva, comúnmente la llamamos, o los pacientes la conocen como la curva. Entonces, yo les dije anteriormente que un criterio diagnóstico era tener una PTOG con una glucemia a las 2 horas igual o mayor a 200. Lo normal en esta prueba es que a cualquiera de nosotros nos debería dar menos de 140. Entonces, si menos de 140 es normal y más de 200 es diabetes, el estadio del medio se llama PTOG alterada o intolerancia, como dice acá, tolerancia alterada a los hidratos de carbono. También tener una hemoglobina entre 5.7 y 6.4 sería un llamado a atención, porque quiere decir que la glucosa o la glucemia en los últimos meses estuvo un poquito más alta de lo normal y también podría definir como que este paciente tiene prediabetes. Ahora, ¿en quiénes tengo que fijarme? ¿En qué personas yo tengo que preocuparme y tratar de intervenir antes? En personas que tengan sobrepeso, mucha población argentina, más del 60% en la encuesta nacional de factores de riesgo tienen sobrepeso o obesidad, tener más de 30 años o más, familiares de primer grado con diabetes, historia de enfermedad cardiovascular, algunas alteraciones a nivel de los lípidos, principalmente el HDL, que es el colesterol protector bajito, o los triglicéridos en más de 150, mujeres con una patología que se llama síndrome de ovario poliquístico, que desarrollan insulinoresistencia per se por esta misma patología, personas que no hacen actividad física, el haber tenido diabetes gestacional,
el haber tenido un hijo de más de 4 kilos al nacer, la etnia, principalmente los hispanos tenemos mayor predisposición que, por ejemplo, los europeos, y también haber tenido o tener HIV por el tema de la medicación que reciben, que muchas veces genera insulinoresistencia. Entonces, en todo este grupo de personas yo tengo que tener los ojos abiertos, tengo que pedirle cada 3 años como mínimo o una glucemia en ayunas, que es muy fácil de realizar en laboratorio, y si la glucemia en ayunas me da alterada, le voy a pedir seguramente, o por lo menos voy a avisar al profesional de salud: mire doctor, esta persona tiene sobrepeso, tiene un índice de masa corporal de 32, tiene la mamá o el papá con diabetes. Bueno, ahí hay que tener alarma y hay que pedirle estos laboratorios, porque ahí yo voy a estar previniendo y voy a poder hacer prevención en diabetes para que la diabetes, si podemos, no aparezca. Esto nada más les puse, está en inglés, pero uno puede entrar a estos, después yo les paso todo el material, puede entrar a estos links y calcular el riesgo de diabetes. Y por ejemplo, en esta plataforma uno dice, bueno, ¿cuántos años tenés? ¿Sos mujer o varón? Si sos mujer, ¿alguna vez te diagnosticaron diabetes gestacional? ¿Tenés a tu mamá, a tu papá, hermano o hermana con diabetes? ¿Alguna vez te diagnosticaron con presión alta? ¿Sos físicamente inactivo? ¿En qué categoría de peso estás? Y de acuerdo a eso, bueno, se arma un score de riesgo y, por ejemplo, en esta persona le dice que tiene riesgo alto, le dio una puntuación de 5 en 10 y también empieza a guiar a esta persona, que esto uno lo puede hacer uno mismo, y dice, bueno, su riesgo de tener diabetes tipo 2 es alto, la buena noticia es que puede prevenir o retrasar la diabetes, está demostrado que programas de cambio del estilo de vida pueden prevenir o retrasar. Entonces esta persona seguramente va a acudir al médico o al profesional de salud que lo asiste, quizás empiece un plan de alimentación, de actividad física, y yo pueda prevenir o retrasar la aparición de la diabetes, en este caso la tipo 2. Recuerden que la tipo 1 no se puede prevenir. Y ya para ir terminando, la diabetes gestacional, ¿qué es cuando una mujer en el embarazo se le diagnostica entre la semana 24 y 28 de gestación, se encuentra con la glucemia elevada, y en este caso, ojo y atención, porque los criterios diagnósticos cambian, ya no son los mismos que los del el inicio de la clase. En este caso, diabetes gestacional se diagnostica con una glucemia en ayunas mayor a 100, o una prueba de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas mayor a 140. Es decir, pongan atención porque en la diabetes gestacional los criterios de glucemia para definir o diagnosticar diabetes son más bajitos, tanto de la glucemia en ayunas como de la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Por supuesto que la diabetes gestacional conlleva riesgo para la mamá puede desarrollar hipertensión, se pueden desarrollar eclampsia, bueno, y también para el bebé, que puede ser un bebé grande para edad gestacional, o pueden desarrollarse complicaciones en cualquiera de las etapas del embarazo. Entonces, para terminar, bueno, Marta quedó un poco más tranquila después de haber entrado al consultorio de diabetes. Le gustó mucho que trabajaran en equipo con el profesional médico, seguramente también con la nutricionista o nutricionista. Y muchos momentos hay para intervenir y para, diríamos de alguna manera, pescar a este paciente y, bueno, enseñarle todo lo que debe saber con respecto a la diabetes. Y no solamente es al momento del diagnóstico. Estas son patologías crónicas que desde la manera de transmitir a la persona que tiene diabetes hay que tener mucho cuidado y hay que ver qué tipo de persona es. Hay personas bueno, que lo toman bien y que quizás sea algo que los va a estimular para empezar a hacer actividad física o para cuidar muchas veces al resto de la familia, pero hay personas que por ahí se deprimen, entonces uno tiene que saber cómo decir, cómo manifestar un diagnóstico, y también ir viendo a lo largo de los años cómo va este paciente, e ir muchas veces haciendo hincapié y volver a recordar todo lo relacionado a la prevención y al tratamiento. Entonces, hay muchos momentos en la vida en donde vamos a tener que volver a explicar al paciente, bueno, qué es lo que tiene, ¿sí? Y qué factores de riesgo tiene y cuáles son los cuidados que tiene que tener este paciente a lo largo del tiempo. Y esto nada más que para saber que siempre interviene el equipo de salud, y muchas veces
el equipo de salud no médico, que en este estudio eran 22.000 pacientes con diabetes tipo 2, que, bueno, recibieron lo que se llama educación diabetológica. En este caso era, la educación la recibían a través de los enfermeros, de otros cuidadores de salud, inclusive de psicólogos, y lo que se vio es que el grupo que mejor anduvo fue el que recibió todas las indicaciones a partir del licenciado en enfermería, porque muchas veces nos pasa a nosotros que, por ejemplo, damos una indicación que el paciente tiene que tomar algo, tiene que comer algo, y el paciente no come eso, no le gusta, le indicamos una medicación y el paciente en ese horario está trabajando, y realmente muchas veces la llegada es mayor con el equipo de enfermería, así que realmente hay que formar el equipo multidisciplinario, y ni hablar que muchas veces todo lo que, porque a mí me pasa con mi enfermera, se llama Silvia, en mi hospital, yo estoy en el hospital pediátrico, y muchas veces le cuentan a Silvia cosas que a mí no me cuentan. Entonces, muchas veces hay que realmente trabajar en equipo multidisciplinario, tratar de empoderar, tratar de educarlo al paciente para que el paciente pueda tomar las propias decisiones y saber cuándo consultar si el tratamiento de la diabetes no va bien. Lo más importante es explicarle que es una patología crónica, comunicarse con el paciente, no es darle una pastilla y listo, porque el paciente no entendió que la tenía que tomar de por vida, la tomó un mes, terminó la pastilla y vuelve sin tomar la pastilla, que la diabetes es una patología a veces progresiva, que muchas veces necesitan, como vamos a ver en la próxima charla, adicionar medicamentos, y que esto no es un fracaso, simplemente es la naturaleza progresiva de la patología, y bueno, y que para el paciente participe muchas veces en actividades educativas y trabajar con el licenciado en enfermería, todo el aspecto nutricional, salud mental es importantísimo, es una patología crónica que lo va a acompañar a lo largo de la vida, y hasta trabajar, que muchas veces es lo que nos falta a nivel comunitario. Y acá pongo al licenciado en enfermería como principal en todo lo que es el rol que ocupan todos los integrantes del equipo de salud, y todo lo que es la enfermería en el centro de este equipo multidisciplinario. Entonces, para terminar, la diabetes es actualmente una pandemia, la base del tratamiento es educar al paciente, recordar que la diabetes tipo 1 no puede prevenirse, pero sí tiene tratamiento, y el tratamiento, ya vamos a ver en la próxima clase, que es con insulina. La diabetes tipo 2 no puede prevenirse, y hay que hacer este screening de ver qué personas son o abarcan la población de alto riesgo de presentar diabetes. También la prevención y el screening de diabetes gestacional. Si una mujer empieza el embarazo con sobrepeso o obesidad, va a tener alto riesgo de presentar diabetes gestacional, y hay que intervenir antes, seguramente programando este embarazo, educar al resto del equipo de salud para el diagnóstico y tratamiento oportuno, y los mejores resultados siempre se logran en equipo multidisciplinario. Esto es una patología crónica muy compleja que abarca no solo la esfera médica, sino la esfera emocional, social, el paciente con quién vive, dónde come, cuáles son sus horarios, con quién toma la medicación o quién le aplica la insulina, como vamos a ver en la próxima clase. Entonces, involucra que nosotros conozcamos al paciente, y realmente de esa manera vamos a tener éxito en el tratamiento. Entonces, por último, Silvia, Marta le dice a Silvia, Silvia, y ahora que sé que tengo diabetes, ¿cómo la trato? Y bueno, vamos a verlo en la próxima clase.